Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre, en ti, tú eres mi fuente. Un sol brillando en majestad, un color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Oh, vida tú me das. De lo que yo puedo imaginar, a tu libertad yo puedo entrar. Y eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú. Tu amor me. Tu amor me. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. Jesús calma la tempestad. Marcos 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba.
y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así adormentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Es importante hablar de cosas que nos ayudarán a que nuestra fe no se ahogue. Crucemos al otro lado. ¿Qué significado tan grande tiene hoy esto para nosotros? Ya que sus palabras son fieles y verdaderas, y lo que ha prometido, Él lo cumplirá. Tenemos un propósito que cumplir, un destino al cual llegar. Jamás quedaremos a mitad de camino, y cuando el enemigo se quiera levantar con vientos y tormentas, ahí estará Jesús con sus dulces y tiernas palabras diciéndote: aquí estoy yo. Jesús estaba en una barca con sus discípulos, atravesando el mar de Galilea, y se dirigía a la otra orilla de la playa. Había otras barcas que les perseguían. Es bastante probable que Jesús estuviera cansado porque se acurrucó con una almohada y se durmió allí mismo en la popa. De repente comenzó un gran temporal, con vientos fuertes y grandes olas que amenazaban inundar el barco en el que estaban, al igual que el otro barco que le seguía. Los discípulos estaban desesperados. Aunque ellos dominaban estrategias de manejo y control de barcos, aquella situación les superaba. Ellos temían que pasara lo peor. En medio de la aflicción, puede que hayan pensado: ¿cómo es posible que él pueda dormir en medio de esta gran tormenta? Pues es sencillo, Jesús tenía control sobre todas las cosas, incluso aquello que causaba temor a sus amigos. Ellos clamaron al Maestro para que calmara la tempestad, y Él lo hizo. En el libro de Hebreos 1:3, el Señor sustenta el universo con la palabra de su poder. Si puede sustentar o sostener el universo, ¿cuánto más podrá sostener nuestras vidas? Con Jesús en la barca de nuestra vida, no debemos temer nada. Las olas enfurecidas pueden golpear nuestra barca y los vientos pueden mover nuestra vida, pero con Jesús siempre estamos seguros. Y los discípulos, al ver que se hundían, se desesperaron, olvidando que Jesús les había dado una palabra, y que más aún que Él mismo estaba con ellos en medio de esa tormenta. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 14:25 en adelante? Donde el Señor vino a sus discípulos caminando por las aguas, y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y él le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar. Pero al ver que las olas lo comenzaron a golpear, quitó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Pero allí el Señor le dio la mano y lo ayudó. Pero le dijo que por qué había dudado. Parece ser que cuando el Señor nos da una promesa para bendecirnos, una tormenta se levanta cuyo propósito tiene probar nuestra fe. Confía en el control soberano de Jesús. Entrega el control de tu vida al Señor Jesucristo. Él es el único que puede cuidarte y darte la seguridad eterna. No tengas miedo de las circunstancias adversas que surgen si Jesús está en el control de tu vida.
Busca a Jesús cuando te encuentres en medio de las tempestades de la vida. Confía que el barco no se va a hundir, porque Él está presente. Clama a Dios. Él tiene dominio y poder sobre todo el universo. Él traerá sosiego a tu corazón. Comparte con otros el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y lo será eternamente. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo más. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Tú eres mi paz en medio de cualquier tormenta. Cualquier tormenta. Yo puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedo seguir, y aun con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos en paz en medio de la tormenta. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Hola, ¿cómo estás? En esta época estaba prestando un poco de atención y hubo gente que desplegó sus dotes en cuanto a la gimnasia, a la actividad física, y se pusieron las pilas y comenzaron. Un poco de ejercicio, 1, 2, 3, 4, 5, arriba, abajo, levantamos los brazos, movemos las piernas, sacudimos, hacemos un saltito, nos movemos de esta manera, tenemos que practicar hasta que el ejercicio salga. Otros dijeron, no, tengo que tener un poco de firmeza, y entonces, reforzaron ahí con las cremas, con las dietas, porque no puede ser que todo se cae, tenemos que tener la piel bien, tiene que estar firme, los músculos tienen que estar fuertes, tenemos que mantenernos estables, no puede ser que todo esto nos cambie.
tenemos que tener un poquito de práctica, un poquito de ejercicio, hay que resistir, no comamos cosas que nos van a hacer mal, porque mira, hay que cuidarse, después el colesterol, la diabetes, la torta, esa torta que tanto te gusta, pero hay que resistir, hay que resistir. ¿Sabés quién hablaba de esto también? De todas estas cosas de practicar, de resistir, de estar firmes. Sobre todo esto habló el apóstol Pedro en la primera carta que escribió. Vos me vas a decir, pero Pedro estaba pasando lo mismo que nosotros. Vení, miremoslo juntos, por favor, te pido me acompañes y vamos a leer primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8 en adelante. Dice así: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Pedro está haciendo un relato de la actualidad? ¿Pedro está hablando de lo que ocurre ahora? ¿Cómo es esto? No, Pedro estaba dando consejos prácticos, como dicen ahora, esos tips que tanto nos pueden servir, que tanto nos pueden ayudar. Bueno, él lo hablaba en ese tiempo, se lo escribió a los hermanos de esa época cuando él vivía, y nosotros hoy vamos a aprovecharlos, vamos a disfrutarlos, vamos a ponerlos en marcha. O utilizando las palabras de Pedro, vamos a comenzar a practicar y vamos a decidirnos a resistir. Miremos uno a uno. Uno de los consejos de Pedro era: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. El dominio propio, algunas personas dicen que es la capacidad de observar la realidad con una mente clara. Vos conocés tu realidad, yo conozco la mía, y cada una de nosotros o cada uno de nosotros en su espacio, en su entorno, sabe lo que está viviendo, lo que está transitando, sabe cómo se está desarrollando cada situación y cómo está respondiendo ante lo que está viviendo. Algunos responden como la palabra de Dios lo indica, soportando, llevando adelante la obra de Dios, manteniendo una conducta intachable, pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. Y otros, sin embargo, piensan en todo lo peor, de qué manera pueden sortear todos los parámetros que se están poniendo, cómo se puede pasar por encima la valla y comenzar a transigir y a llevar por delante a cualquiera. Otros no, como te decía, otros están pensando qué es lo que dice la palabra de Dios y cómo tengo que conducirme. Bueno, eso es tener dominio propio. Es pensar y es ver y caminar y vivir como Dios pide que lo hagamos. No es difícil, no es imposible, es una cuestión de práctica. Pedro dice, practiquen el dominio propio. Cuando nosotros empezamos a estudiar en el colegio y la maestra nos enseñaba cómo escribir, no fue de una. Fueron palitos, redondelitos, rayitas, rulitos, y de golpe nos encontramos con que todas esas cosas que aparecían sueltas tuvieron forma, se transformaron en letras, las letras en sílabas, en palabras. Al menos así fue en mi época, ¿no? Yo te hablo de hace muchos años atrás. No sé cómo estarán enseñando ahora. Pero en ese tiempo íbamos de esta manera. Y al principio teníamos que pensar, bueno, ¿cómo es la letra A? Es un redondelito, lleva una patita que sale hacia la derecha y tiene que ir pegadita, da la vueltita. La letra E, voy, llevo la mano hacia arriba, doy la vueltita, bajo la manito y sale. Lo iba pensando. ¿Cómo se escribe una palabra? Lleva B larga, lleva B corta, va con M, va con N, con S, con C. Hasta que de repente lo aprendí
Y ahora ya sale naturalmente, no tengo que estar pensando cómo hacerlo. Pero ¿cómo lo aprendí? Porque lo fui practicando. Con el dominio propio pasa exactamente lo mismo. Con esta capacidad que nosotros tenemos de observar la realidad, porque la capacidad, te quiero avisar algo, la tenemos todos. No es algo exclusivo de unos pocos. Todos podemos ejercer el dominio propio. Todos podemos hacerlo. Bueno, con esa capacidad que nosotros tenemos, si la ponemos en las manos de Dios, el Señor nos ayuda. Y el Espíritu Santo nos va a estar inquietando. Ahora, no cerremos el oído al Espíritu Santo. Porque a veces es Dios quien nos inquieta y nos dice, controlate, y nosotros decimos, no me controlo nada. No me controlo nada y dejo que salga la ira porque tiene que salir la bronca. Bueno, no tiene que ser así. Esto no me dice la palabra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios me dice que me tengo que mantener alerta. Tengo que estar en un estado de vigilancia y de preparación. Tengo que vigilar, mirar. ¿Por qué? Porque justamente es el enemigo de nuestra alma, el diablo, el que anda alrededor mirando de qué manera, decía Pedro, nos puede devorar. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Presa del diablo? ¿O vamos a ser instrumentos en las manos de Dios? Otro de los consejos que daba Pedro era, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. ¿A quién hay que resistir? Al diablo. Tenemos que resistir esto que en nosotros nos lleva a querer hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que resistirlo. Claro que el enemigo a más de uno lo lleva a robar. Y sí, cuántos robos, cuántos homicidios, cuántas violaciones, cuántas situaciones terribles. Pero el dominio propio, esas personas lo podían haber ejercido, porque es la capacidad del ser humano. Pero si a eso nosotros le sumamos al Espíritu Santo, no estamos solos y podemos resistir. Podemos resistir al diablo y podemos mantenernos firmes en la fe. ¿Qué más decía Pedro? Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Vos y yo estamos atravesando momentos difíciles en este tiempo y hay situaciones que pareciera que nos superan. Pero si abrimos un poco los ojos y prestamos atención, vamos a encontrar que no solamente estas cosas, el dolor, la desesperación, la angustia, la tristeza, el sentirnos apenados, no es algo que nos pasa a nosotros solos, sino que les está pasando a nuestros hermanos en todo el territorio de nuestra república y en todo el mundo. Si miramos un poquito y prestamos atención, vamos a ver que en diferentes países están pasando lo mismo que nosotros. Bueno, resistámoslo, manteniéndonos firmes en la fe, sosteniéndonos con el Señor, agarrándonos fuerte de la mano de Dios y resistiendo, porque el enemigo va a tratar de hacernos caer. Pero Dios está allí para tendernos la mano, para sostenernos, socorrernos, darnos la fuerza necesaria para seguir adelante y no dejarnos caer. Muévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, yo necesito más de ti, necesita más de ti. Muy buenas tardes a todos los que están conectados. Quiero hablarte de la semilla. La semilla es generadora de vida y te propongo en este mes de agosto que podamos estar generando esta vida, la vida de Cristo, la vida espiritual. La semilla es un grano que cuando germina reproduce a la planta que lo produjo. Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. El salmista habla de la semilla en cuanto a la proclamación de la verdad, de la palabra de Dios. En el Salmo 126:5 dice de esta manera: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En Mateo 13:1-23 podemos encontrar que el sembrador salió a sembrar, y estas semillas cayeron en distintos lugares. Entonces, te quiero proponer que sembremos la semilla, que en este mes sembremos palabra de Dios, palabra de vida, que podamos impartir esa vida espiritual. Hay mucha gente que no conoce a Jesucristo, no conoce las bondades de nuestro Dios, y en nuestras manos Dios ha colocado la semilla, el poder de su palabra. Pero no solamente quiero hablarte de la semilla como generadora de vida, sino también de la cosecha. La cosecha es la recolección de los frutos de la tierra según la ordenanza divina. La cosecha debía realizarse anualmente durante periodos de 6 años, y en el 7º debía darse descanso a la tierra. Esto encontramos en Éxodo 23, 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. También encontramos que la gran fiesta de los tabernáculos en Deuteronomio 16:13, que decía que se celebraba en ocasión de la recolección de los frutos en los días de Nehemías, se celebraba con regocijo. Nehemías 8:14. Entonces, con regocijo. Imagínate, hemos sembrado y vamos a recoger, y cuando recogemos lo hacemos con alegría, con gozo. La Biblia establece que el hombre cosecha los resultados de sus acciones. Proverbio 22:8 dice:
El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. La lluvia y la nieve descienden de los cielos. Encontramos esta palabra en Isaías 55. Dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y riegan la tierra, hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con la palabra, la envía y siempre produce fruto. No vuelve vacía, logrará todo lo que yo quiero y prosperará. Esto dice la palabra del Señor que se encuentra en Isaías 55. O sea que vimos que la semilla es un grano que cuando germina reproduce a la planta que lo produjo, ¿sí? Según su especie, según su género. La semilla está ahí sobre la tierra. Bueno, entonces te propongo que comencemos a sembrar esa semilla. La semilla que va a dar vida en este tiempos difíciles, tiempo que pareciera que no se termina más, pero qué bueno en este mes cuando ya se está sintiéndose el olorcito, ¿sí? Después que ha pasado el invierno crudo, estamos en el invierno, después viene la primavera y ya nos estamos preparando para el mes de septiembre con esperanza, cuando se irá el frío totalmente. Es tiempo de estar sembrando y luego vamos a ver el fruto, vamos a ver florecer, ¿sí? Y vamos a apuntar en este mes para que todo lo que sembremos pueda producir el fruto, pueda florecer, que podamos ver los resultados y buenos resultados, ¿sí? Entonces vamos a ver qué clase de semilla tenemos nosotros, ¿sí? Por ahí vemos en la palabra de Dios que me habla del grano de mostaza, de la semilla, sí, que es un árbol chiquitito y cuando crece se hace un árbol muy, muy grande. El grano muy pequeñito, muy pequeñito. Y quizás tu semilla sea muy pequeñita. Te estoy hablando en cuanto a lo espiritual, a lo cotidiano. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque la Escritura nos dice que también vamos a cosechar lo que estamos sembrando en cuanto a nuestras acciones, ¿sí? En Proverbios 22:8 dice: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia será quebrada. ¿Cómo estamos sembrando y qué estamos sembrando en la vida, en este tiempo? ¿Cómo venimos sembrando en todos los años de nuestras vidas? ¿Y cuáles van a ser las semillas de aquí en más que vamos a estar sembrando? ¿Cuáles van a ser nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra siembra, ¿sí? Para la vida, para la vida, para poder estar cosechando, ¿sí? buenos frutos. En 1 Corintios 9:11 habla de sembrar lo espiritual, que tenemos que estar sembrando lo espiritual como hijos de Dios. Entonces nos lleva a pensar en todas las cosas buenas de parte de Dios, a estar conectados con el Señor, y cuando abramos nuestra boca que pueda salir esa palabra que va a generar vida. No debemos estar generando muerte, ni iniquidad, ni maldad, sino que tenemos que estar generando vida, ¿sí? Aleluya, gracias al Señor. Entonces todas estas cosas vienen para recordarnos de que todo lo que sembramos, eso mismo vamos a recoger. Entonces, bueno, si sembramos lo bueno, vamos a recibir cosas buenas, vamos a recibir lo bueno de la vida, del otro, y de tantas cosas que podemos estar hablando. En Gálatas también, Gálatas me habla
porque el que siembra para su carne, Gálatas 6:8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ah, Señor, qué bueno que nos hace esto a nosotros, ¿sí? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea que tenemos que estar sembrando lo espiritual. Hermanos, sembrar lo espiritual, nutrirte bien del poder del Espíritu Santo, estar conectados con esa presencia del Espíritu Santo, para que cuando abramos la boca pueda salir, ¿sí?, esa semilla que va a generar vida. Tenemos que ser portadores de vida, generadores de vida y no generadores de muerte. ¿Sí? Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, cómo tienen que ser nuestras actitudes, nuestra conducta en la vida. Quizás todo lo que ha venido es para llamarnos la atención de alguna manera. De alguna manera nos tornamos reflexivos en este tiempo, el por qué y el para qué. Pero que Dios pueda ayudarnos en todo tiempo a estar en el centro de su voluntad, a ser cristocéntricos, ¿sí?, de estar conectados con nuestro Señor Jesucristo, de poner toda nuestra confianza en el Señor, porque Él es nuestro ayudador. El Señor nos va a ir guiando. El Señor es el que pone la semilla en nosotros para que nosotros podamos sembrar esa semilla, la semilla que va a dar vida. Gracias al Señor que el Señor nos ha dado su palabra. Pero vamos a sembrar lo espiritual, pero también vamos a estar sembrando, ¿sí?, en cuanto al mensaje de salvación, de estar, hay tantos que están muertos espiritualmente, y nosotros con una palabra, con una semilla, podemos dar vida. Entonces quiero hablarte en esta tarde de Isaías 55, que hace una invitación. Podemos ver en el versículo 1 que me está hablando de una invitación. ¿Y a quiénes llama? Está llamando, la palabra de Dios está llamando, ¿sí? ¿A quiénes llama? A los sedientos. Venid a las aguas, venid a las aguas, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Está llamando la atención. Escúchenme con atención. Presten atención. Presten atención. Está haciendo una corrección. No es por esfuerzo ni por méritos propios. La salvación es gratuita. No debemos gastar en tiempo, en los esfuerzos, porque ponemos nuestros esfuerzos, pero que Dios esté ayudándonos a reconocer que todo viene de parte de Dios. Bueno, está haciendo la invitación. Venid a las aguas, ¿eh? ¿Qué son las aguas? Las aguas es la verdad, es la escritura de verdad. Venid y comprar. ¿Cómo voy a comprar? Sin dinero. En la actualidad nos estamos manejando sin dinero, porque ahora todo es a través de celulares, maquinitas y bueno, toda esa historia. Venid y tomad. ¿Qué vamos a tomar? La vida eterna.
la vida eterna. A eso tenemos que aferrarnos, tenemos que tomar la invitación de nuestro Dios, el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Venid y comed y vivirá para siempre y se deleitará vuestra alma. Venid y comed. Tenemos que comer lo que el Señor nos da a través de su palabra. Su palabra es el alimento adecuado, el necesario para nuestras vidas, es el que nos sacia. Aleluya, gracias al Señor. Oye atentamente, nos corrige, no es por esfuerzo ni méritos propios. Dice, gastar en que no sacia, no debemos gastar en lo que no sacia el hambre y la sed espiritual. Es una insensatez. La salvación no se puede comprar. No podemos pagar con ningún dinero del mundo. Podemos pagar esta salvación. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que estar con un corazón agradecidos al Señor por su amor y su misericordia. El amor con el que nos rodeó. Él nos acercó, nos atrajo hacia Él. El Señor, como respetando, ¿sí?, la voluntad de las personas, hace la invitación y llama y golpea la puerta de los corazones. El Señor no invade. El Señor, si le decimos Espíritu Santo, vení, tomame, el Espíritu Santo te toma. Pero el Señor primero va a llamar a la puerta de tu corazón. De esta manera respeta el Señor la voluntad de las personas. El versículo 55:6. ¿Cuál es la manera de buscar al Señor? ¿Cuál es la manera de estar buscándole al Señor? Al Señor. Gracias al Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. ¿Y de qué manera podemos buscar al Señor? Te podría decir, y acercándonos más a su presencia. Pero para buscarlo al Señor tengo que dejar mis pensamientos. Tengo que dejar mis caminos. Tengo que aceptar el camino que el Señor me ha marcado. Dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces nos está invitando a buscarle al Señor, pero tenemos que dejar nuestra manera de pensar, tenemos que dejar nuestros caminos, la manera en que nos conducimos en la vida, de nuestros pensamientos. Tenemos que despojarnos. Cuando yo me despojo de mí mismo, entonces puedo comenzar a buscarlo, al Señor, acercarme a su presencia, anhelar de su presencia. El Señor trae grandes beneficios para nosotros cuando comenzamos a buscarlo. El Señor dice en su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Escucha bien, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Muchas veces nos aferramos a nuestros pensamientos y creemos que nuestros pensamientos son la verdad y verdad absoluta. Pero Dios dice que tenemos que dejar nuestros pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios te está diciendo, como vos pensás, yo no pienso. Y te está diciendo también, como vos estás caminando, yo no camino. Yo no camino. Por la vereda que vos estás caminando, yo no camino, te dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Son altos.
¿sí? El Señor quiere llevarnos a otra dimensión y más alto que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son limitados, están en nosotros, pero los pensamientos del Señor son amplios, más abundantes, mucho más. No tienen medida los pensamientos del Señor. Cuando Él estaba en la eternidad, Él pensó en nosotros. Él ya tenía hasta nuestros nombres. Él nos formó. Él dice que con amor eterno nos ha amado, o sea, desde el principio, más que desde el principio, su amor ya estaba y nosotros estábamos en sus pensamientos. Así que la palabra de Dios nos invita a renovar el espíritu de nuestra mente y a colocar los pensamientos del Señor. La Escritura también nos enseña cómo tenemos que pensar. Tenemos que pensar en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. En esto pensar. Si hay alguna virtud, en esto pensar. O sea, es bueno, el Señor nos hace conocer su verdad, su palabra, para que nutramos la mente con la palabra de Dios, con esa palabra maravillosa, que esa palabra pueda bajar al corazón y sea nuestra, hacerla propia. Pero nosotros no tenemos noción de lo que Dios ha pensado para nosotros. Y nosotros quizás tengamos muchos proyectos para este mes, para este año, pero Dios de un soplo puede disipar todos nuestros pensamientos. O quizás nuestros pensamientos y nuestros caminos nos lleven al fracaso. Pero la palabra de Dios nos dice que no, sus caminos, sus pensamientos, su palabra, su verdad no fracasan. Señor, que pueda ayudarnos el Señor en todo tiempo a desechar nuestros pensamientos y tener los pensamientos de Dios en nuestra mente, atesorar los pensamientos del Señor en nuestra mente, ahí que esté habitando la palabra de Dios en nuestra mente. Es tremendo cómo puede la palabra, la semilla de Dios puede generar vida en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa maravillosa semilla que Dios, el sembrador, ha salido a sembrar, esa palabra de verdad que nos ha generado vida en nosotros. Por eso cuando llegó la palabra de Dios a nosotros, comenzamos a tener vida. El Señor nos ha dado vida y la vida espiritual. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces, cuando vemos a Jesucristo caminar y cumplir su ministerio en la tierra, pareciera que Él iba contra la corriente, y todo lo que podamos hacer en base a la voluntad de Dios, lo que Dios determina en sus palabras, lo que Jesucristo hizo, de pronto, cosa, diríamos, locura, pero que iban contra todo razonamiento, porque el Evangelio de Jesucristo no se razona. El Evangelio de Jesucristo es para vivirlo, practicarlo, que vendría a ser obedecerlo. Cuando yo estoy obedeciendo, lo practico, lo vivo, puedo sentir que se genera dentro mío vida, una vida espiritual, la vida eterna. No me va a traer muerte, sino que me trae vida. Esa vida espiritual está germinando adentro, una vida que esa semilla germina y me va a dar la vida espiritual, el resultado de lo que fue sembrado en mi interior. Va a generar vida, va a producir vida, pero si yo estoy razonándolo todo, no puedo decirte mucho más. La palabra de Dios me dice que es más.
más, mis caminos son más, mis pensamientos son más, mucho más, abundantemente. Yo puedo hacer de lo que vos pensás. ¿Sí? Mucho más, dice la palabra. Yo puedo hacer mucho más de lo que vos pedís y de lo que vos pensás, de lo que está en tus pensamientos, de lo que está en tu razón. Yo puedo hacer mucho más, mucho más. La palabra de Dios es la semilla que va a generar la vida espiritual. Por eso es la palabra de Dios. Tenemos que comerla, es el pan, es el alimento que va a venir y producir esa vida. Porque como desciende los cielos, escúchame bien, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega en la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ah, Señor, tremendo esa palabra, sí, esa semilla que germinó en nosotros, que produjo esa vida. Es tiempo de estar sembrando palabra de verdad que produzca el fruto en este mes de agosto. Ahí que se da la semilla, sembra la semilla, sembra esa semilla, habla la semilla para que esa semilla germine y dé el fruto y pueda estar dando fruto, porque eso que estamos sembrando, esa palabra, toda palabra que salió de la boca de Dios no vuelve vacía. Llega la lluvia y el rocío, dice que están regando la tierra. Y va a producir, riega la tierra y produce el fruto. Así, de esa manera, la palabra de Dios no va a volver vacía, no va a volver vacía. Toda palabra que des, toda palabra que puedas sembrar, toda actitud que puedas sembrar en la vida, no va a volver vacía. Dios te dice en esta tarde que des palabra, que no te canses de dar palabra, porque la palabra de Dios no va a volver vacía. Y dice, y será prosperada en aquello para que la envié. Será prosperada. Esa palabra, la semilla que va a dar vida, escúchame bien lo que te digo, es vida. La palabra de Dios es la semilla que da vida, va a ser prosperada en aquello para lo cual Dios la ha enviado. Señor amado, nunca podremos pagarle al Señor la salvación, la vida eterna. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vuelto. Ah, Señor Jesús, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Si vos no aplaudís, no importa. Hay árboles que aplauden a nuestro Creador, que están agradecidos por la creación del Señor, que está agradecido por la vida que nos ha dado. Esa semilla, la palabra de Dios, así será mi palabra, sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor, ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Hay abundancia en los caminos del Señor. Hay abundancia en los pensamientos del Señor. O sea que te animo que puedas dejar tus pensamientos y que dejes tus caminos para buscarle al Señor. Para buscar al Señor. El Señor
te está invitando, te está llamando a tener nuevas experiencias en Él. Quizás recibiste muchas veces la palabra de Dios, pero esa palabra no pudo dar el fruto, no cayó en buena tierra. Ahí será que no fuiste un buen receptor. Es importante abrirnos y recibir la palabra del Señor. El mensajero te va a dar el mensaje, pero tenés que estar mirando el mensaje de la palabra del Señor. Dios es el que está usando la boca de siervos, de ministros, de distintos lugares, para darte palabra de Dios, atesorar la palabra del Señor. Entonces en este tiempo no tenemos que estar sembrando para la carne, porque si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, vida eterna. Sembremos lo espiritual. Sembremos lo espiritual y vamos a recoger eso que dice la vida eterna. Y quiero hacerte recordar que la palabra del Señor va a ser prosperada para aquellos que el Señor la ha enviado. Y vamos a estar diciéndole al Señor que su palabra en este tiempo, ¿sí?, en este tiempo está prosperando, está produciendo el fruto en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Palabra de Dios es la verdad, la palabra del Señor. Que esta palabra llene tu corazón de bondades, de amor, de pensamientos puros, de pensamientos nobles. Quizás algunos están ahí con otros espíritus de estar buscando fuerza en lo natural, pero quiero recordarte que la fuerza viene de parte de nuestro Dios, que si nos sentimos debilitados, desganados, podamos estar pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae fuerza y su palabra nos vivifica. Su palabra es el hálito de vida, es el pan necesario para seguir día a día. Así que mi propuesta es en este mes de agosto que empecemos con ánimo, con un buen espíritu de sembrar palabra de Dios, aleluya. Gracias, Señor, por esta tarde maravillosa en tu presencia. Señor, tu palabra nos dijo: venid a las aguas, venid y comprad, venid y tomad, venid y comed, venid a su presencia, y venid a escuchar palabra de Dios, y venid a nutrirte de la palabra de Dios, de la presencia del Señor. Señor, ayúdanos a prestar atención a tu palabra. Señor, a prestar atención a tu palabra. Que seamos, Señor, sembradores de vida, generadores de vida. Que seamos una semilla que genere vida. Señor, que llevemos vida a los demás. Señor, porque se escucha tanto la palabra muerte, pero que de nuestra boca puedan salir la palabra vida. Que seamos generadores de vida, proclamadores de la palabra de Dios, de la vida, aleluya. Gracias al Señor. Señor, estamos sembrando en este tiempo, aleluya, esta palabra maravillosa, generadora de vida. Gracias al Señor, estamos proclamando tu palabra no va a volver vacía, la proclamamos, la declaramos, Señor, en esta tarde, Señor, aleluya.
que tu palabra nunca va a volver vacía. Cada palabra que ha salido de tu boca, Señor, no vuelve vacía, sino al contrario, va a ser una palabra próspera, próspera, próspera. Y hablamos, Señor, de la prosperidad de tu palabra, hablamos de la prosperidad de tus promesas. Hablamos de la prosperidad de tus pensamientos, hablamos de la prosperidad de tus caminos, de la abundancia de vida que hay en tu palabra. Señor, nos despojamos de nuestros pensamientos, Señor, que muchas veces nos llevaron al fracaso. Señor, queremos, Señor, tus pensamientos que nos llevan a la victoria. Aleluya. Tu palabra nos está enseñando cuál es el verdadero camino, Señor. Señor, esos caminos de victoria, caminos de paz, caminos de gozo. Señor, proclamamos en esta tarde, Padre, para este mes de agosto, que tu palabra va a prosperar, no va a volver vacía. Señor, por la unción de distintos siervos en distintos lugares del mundo, de la Argentina, Señor, que están proclamando tu palabra, que están anunciando el evangelio de Jesucristo, no va a volver vacía, va a prosperar tu palabra, la salvación, la vida eterna. Muchos miles la van a recibir con corazones abiertos. Proclamamos y declaramos en esta tarde, aleluya, gracias por tu maravillosa palabra, porque tu palabra viene a darnos fuerza. Señor, tu palabra nos da sabiduría. Gracias al Señor, tu palabra es la que ilumina nuestro camino. Lámpara es a nuestro pie tu palabra. Gracias, Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. Venga nueva fuerza para proclamar el evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te invito a alzar tus ojos y a mirar, porque la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica la palabra de Dios. No va a volver vacía, va a ser prosperada, porque Dios la envió. Gracias, Señor. Amén. Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. Canta conmigo, alza tus ojos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo ha llegado, mies está madura. Esfuérzate, sé valiente. Señor.